Estimados estudiantes, buenas tardes. Vamos a continuar con la explicación de algunos ejercicios correspondientes al capítulo de máquinas de inducción. En este caso voy a explicar el ejercicio del libro 5.4, que dice lo siguiente. Una máquina de inducción de rotor devanado, ¿sí? Significa un rotor de 4 polos, 60 Hz, 1740 revoluciones por minuto, 460 voltios, trifásica, ya lo dije, tiene los siguientes parámetros del circuito equivalente. Entonces aquí vemos que tienen los parámetros del equivalente del estator, del rotor, que es esto de acá. ¿De acuerdo? Nos dice adicionalmente que las pérdidas rotacionales significan 1700 vatios. Nos pide calcular con los terminales del rotor cortocircuitados. ¿Qué significa que estén cortocircuitados? Significa que la máquina está girando y por lo tanto pues está produciendo un torque en su eje mecánico. Entonces nos dice pues el primer punto, calcular la corriente cuando el motor arranca directamente con voltaje nominal. Entonces, ¿con cuál voltaje será? Con este de 460 voltios. Nos pide calcular el torque de arranque igualmente. En la parte B nos pide calcular el deslizamiento a plena carga, la corriente a plena carga, ¿sí? En la parte 3 del literal B nos pide calcular la relación de la corriente de arranque a la corriente de plena carga, el factor de potencia a plena carga, el torque a plena carga y la eficiencia interna y la eficiencia real del motor a plena carga. ¿De acuerdo? Luego en el literal C nos pide calcular el deslizamiento al cual se produce el torque máximo. ¿De acuerdo? El deslizamiento al cual se produce el torque máximo. Eso lo explicamos bastante. En la segunda parte del literal C nos pide calcular el torque máximo desarrollado, es decir, el deslizamiento y su torque máximo. Luego en el literal D nos pide calcular, dice, cuál será o cuánto de resistencia externa por fase se debe conectar en el circuito del rotor para que el torque máximo ocurra en el arranque. Entonces, este ejercicio es muy interesante para revisar los conceptos que hemos venido estudiando, pues qué es el torque de arranque, ¿no es cierto? El torque máximo, cómo el torque máximo puede variar ante diferentes deslizamientos solamente conectando resistencias externas, y qué es el torque a plena carga, ¿no es cierto? Cómo se produce, con qué valores se calculan, etc. Entonces, continuemos. Tenemos ahí, pues, primero que para calcular, ¿no es cierto?, en el arranque vamos a necesitar, ¿sí?, la tensión. La tensión, esta es la tensión fase neutro, ¿no es cierto?, va a ser igual a la tensión nominal o tensión de línea sobre raíz de 3. Y esta nos da 265.6 voltios fase neutro, ¿ok? Ahora nos dice calcular la corriente en el arranque y el torque en el arranque, en las partes 1 y 2 del literal A. Entonces, para calcular, primero pues debemos ser conscientes qué velocidad se produce en el arranque. La velocidad en el arranque es 0, es nula. Por lo tanto, si la velocidad es nula, el deslizamiento o la diferencia de velocidad entre el campo rotatorio y la velocidad del rotor va a ser 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí, si tenemos eso 1, aplicamos simplemente pues la fórmula para calcular la impedancia, ¿no?, del circuito equivalente. Pues sabíamos que esto es sobre S, ¿no? Esta es la R2' sobre S y este es R2' sobre S, ¿de acuerdo? Entonces, como S vale 1, nos queda simplemente el valor de R2', ¿de acuerdo? Entonces calculamos la impedancia de entrada, que se llama la impedancia equivalente del circuito, y nos da este valor de 1.08 a un ángulo de 66 grados, esto en ohmios. Luego, como ya tenemos la impedancia equivalente de todo el circuito, podemos calcular la corriente en el arranque, que será la tensión en valores fase neutro sobre la impedancia, y nos da un valor de 245.9 amperios a un ángulo de menos 66 grados, ¿ok?
Hasta ahí pues bien. Luego tenemos que calcular el torque en el arranque. Entonces para eso primero vamos a calcular la velocidad sincrónica, de acuerdo, que va a ser igual, la velocidad sincrónica en radianes por segundo, que va a ser igual a la velocidad sincrónica en RPMs sobre la frecuencia por 2pi. Y esto nos dará 188.5 radianes por segundo. Con eso podríamos, como ya tenemos los parámetros reales del circuito, ¿sí? Podemos calcular los parámetros de Thevenin del circuito. ¿Sí? Solo porque tenemos los parámetros reales. Fíjense que los parámetros de Thevenin están en función de los parámetros reales, ¿no? Entonces podemos calcular los parámetros de Thevenin del circuito. Recuerden que esta es la tensión, ¿no es cierto? Fase neutro. Esta es la XM, esta es la R2' y esta es XM más X1. ¿De acuerdo? Esto me parece que es así. Bueno, eso lo tenemos acá. XM más X1. ¿Ok? Entonces, aplicamos eso. Está en una de las fórmulas que habíamos pues revisado en la materia. Está en el libro también. Así que no hay ningún problema. Luego podemos calcular la impedancia de Thevenin, lo mismo, pues eso estaba también ya desarrollado en la materia y nos da un valor de 0,55 en un ángulo de 63.9 grados. Aquí hay que tener en cuenta lo mismo, ¿no? Que se calculan estos dos parámetros asumiendo que S es igual a 1 porque nos está pidiendo en el arranque, ¿no? Entonces en este caso nos da una impedancia de Thevenin de 0.24 más J49 sí, ohmios, ¿no? Ohmios. Ok, entonces la parte real será la resistencia de Thevenin, la parte imaginaria será la reactancia de Thevenin, que se considera, de acuerdo a lo que habíamos visto, aproximadamente igual, ¿sí?, a la reactancia X1 del estator, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con esto, pues, nosotros podemos calcular, ¿sí?, el torque en el arranque, que va a ser igual a la potencia en el entrehierro sobre la velocidad sincrónica en radianes por segundo, que es esto de aquí, ¿no? Es I2' al cuadrado R2' sobre S. ¿De acuerdo? Pero aquí vemos que, bueno, S es igual a 1 porque nos está pidiendo en el arranque. Entonces, como es trifásico, multiplicamos por 3, ¿no es cierto? Y calculamos, pues, ¿no es cierto?, en base a esta fórmula, 261.3 al cuadrado. Esta es la velocidad sincrónica, ¿sí? Y esto de acá, pues, es, ¿no es cierto?, pues, R2' sobre S es aquí. Esto sería... Ok, esto es RTH, ¿sí? Este es R2' sobre S. Este es XTH. Y esto es... sí, el otro parámetro que es X2, ¿no es cierto? X2'. Ok. Entonces eso es al cuadrado. Y esto por R2' sobre S, que es esto de acá, ¿ok? Eso también ya lo habíamos desarrollado y bueno, nos da el torque en el arranque, aquí está incorrecto, este torque en el arranque nos da un valor de 185.2 Newton metro, ¿ok? Realmente es sencillo, pero hay que tener en claro pues los conceptos, ¿no? Las fórmulas, pues no es que es necesario aprenderse de memoria, pero sí interpretar qué es lo que va en cada lado, ¿no? Porque igual los exámenes de ejercicio son al libro abierto. Entonces, continuando con la parte B, nos pide calcular el deslizamiento a plena carga. Y el deslizamiento a plena carga es la velocidad sincrónica Ns menos la velocidad del rotor a plena carga, ¿no es cierto?, al punto de operación que nosotros estemos operando. En este caso es plena carga, pero podría ser a mitad de la carga, podría ser... a un cuarto de la carga, pues eso ya depende de cómo el problema nos pide, ¿no es cierto? Y esto será N sub S y nos da el valor del deslizamiento. Luego nos pide calcular la corriente a plena carga. Entonces, para eso,
calculamos esta parte de 2' sobre S que nos va a servir para algunas fórmulas, que nos va a dar 0,2 sobre 0.0333 igual a 6.01 ohmios. Fíjense que acá ya S no es igual a 1 porque el motor ya está girando, ¿no? Ya está girando, entonces ya no es en el arranque, ya no es la velocidad cero, ya es una velocidad a plena carga. Entonces aquí pues simplemente calculamos también la impedancia, pero a plena carga, fíjense que va a variar, porque ya R2' sobre S varió, ¿no? Y nos da un valor de la impedancia a plena carga de 6.2123 a un ángulo de 19.7 grados. Esto en ohmios. Luego dividimos la tensión fase neutro que ya habíamos calculado sobre la impedancia equivalente o la impedancia de entrada y nos da un valor de 42.754 a menos 19.7 grados, esto en amperios, ¿ok? Luego nos pide calcular la relación de la corriente en el arranque a la corriente a plena carga. Simplemente es una relación, por lo tanto dividimos los dos valores, ¿sí? Dividimos los dos valores que habíamos obtenido, ¿no es cierto? Aquí ya obtuvimos este valor a plena carga, que es este, y este valor en el arranque que obtuvimos anteriormente. Y nos da un valor de 5.75. Esto es adimensional, por supuesto, porque es una relación, ¿no? Ok, luego nos pide calcular el factor de potencia a plena carga. Como nosotros ya calculamos la corriente y calculamos la impedancia, fíjense ustedes aquí, el factor de potencia no es nada más que el coseno del ángulo del ángulo que habíamos calculado, esos fasores. Por lo tanto, nos da un valor de 0.94 en atraso. Bastante sencillo. Luego nos pide calcular el torque a plena carga. Y el torque a plena carga va a ser el valor de la tensión al cuadrado, ¿no es cierto? Pues igual que vimos la fórmula anterior, solo que aquí es el valor de R2' sobre S. ¿De acuerdo? Entonces, esto es multiplicado por R2' sobre S, que es este valor de acá, ¿no? Perdón. Este valor es de aquí. Ok. Ok, bueno, entonces este valor del torque a plena carga nos da 163.11 newtons metro. ¿De acuerdo? Posteriormente nos pide calcular la potencia en el entrehierro. La potencia en el entrehierro, pues el torque por la velocidad sincrónica. Pues el torque ya lo calculamos, la velocidad sincrónica ya sabemos, y nos da un valor de 30.746.2 vatios. Luego, las pérdidas tenemos que calcular la eficiencia interna y la eficiencia real del motor, ¿no? Entonces, para eso tenemos que calcular las pérdidas. Las pérdidas en el cobre del rotor, sí, va a ser igual al deslizamiento por la potencia en el entrehierro y nos va a dar 1023.9 vatios. Sencillo. Luego, la potencia mecánica desarrollada, ¿no es cierto? Que vamos a tener, digamos que disponible para el eje, pero sin contar las pérdidas rotacionales todavía, ¿no es cierto? Es decir, no es la potencia de salida, es la potencia mecánica. Nos va a dar 1 menos S por la potencia en el entrehierro. ¿De acuerdo? Y esto nos da 29.722.3 vatios. Luego sí, la potencia de salida será la potencia mecánica menos las pérdidas rotacionales, que eran 1.700 vatios. Y tenemos que la potencia de salida va a ser 28.022.3 vatios. Ok, tenemos la potencia de salida. Para calcular la eficiencia real, tenemos que calcular la potencia de entrada, que va a ser igual a 3 veces la tensión B1 por la corriente 1 por el coseno del ángulo, el coseno de phi. Todos estos valores ya teníamos, sí, es la tensión, la corriente y el coseno de phi. Y 3 veces porque es trifásico y nos da 32.022.4 vatios. Luego, pues para calcular la eficiencia real del motor, ¿sí? Es la real, esto es la eficiencia interna que habíamos visto en una de las clases. Fíjense ustedes, dividimos, ¿no es cierto?, la potencia de salida sobre la potencia de entrada por 100, nos da una eficiencia de 87.5%. Luego, la eficiencia interna del motor va a ser simplemente 1 menos S, ¿no? Fíjense ustedes, 1 menos S, que va a ser 1 menos 0.0333, nos da una eficiencia de 96.7%.
Pues eso es en cuanto al ejemplo 5.4 en la parte B. Luego tenemos la parte C. La parte C de ese ejercicio, ¿sí?, nos pide calcular, ¿sí?, la relación entre el torque máximo y el torque a plena carga, ¿no? A ver, esa sería la parte C, ¿no es cierto? Pues nos pide calcular, ¿sí? Nos pide calcular el deslizamiento al cual se produce el torque máximo, ¿sí? Y nos pide calcular el torque máximo desarrollado y la relación entre el torque máximo y el torque a plena carga. ¿Ok? Sencillo, ¿no? Aquí, pues fíjense, para calcular el deslizamiento que produce el torque máximo, pues era la fórmula, ¿sí?, una de las fórmulas que vimos en la teoría, ¿de acuerdo? Y es la ecuación 5.58, ¿de acuerdo? Donde esto es de R2', ¿de acuerdo? Esto es la resistencia de Thevenin al cuadrado, esto es de X, la reactancia de Thevenin, y esto es de X2' al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya lo vimos, y nos da un valor de deslizamiento de 0.1963. Luego, en esas condiciones, calculamos el torque máximo, pues esta fórmula también ya se lo conoce de sobra, y nos da 431.68 Nm. Luego, la relación entre el torque máximo y el torque a plena carga es 2.65. ¿Qué quiere decir eso? Que el torque máximo es 2.65 veces el torque a plena carga, simplemente. Ok. Luego, la parte D que nos pide calcular, dice calcular el torque. ¿Qué resistencia externa, no es cierto? ¿Qué resistencia externa se debe aumentar para que se produzca el torque máximo en el arranque? Entonces, ya sabemos que en el arranque tenemos que S es igual a 1. Luego, aplicando la misma fórmula de aquí, fíjense ustedes, solamente que aquí tenemos como incógnita, esta de acá es nuestra incógnita, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos el resto de valores, pero tomando en cuenta que S es igual a 1, ¿no? Y luego, pues sí, calculamos la resistencia externa e igualamos a 1. Fíjense ustedes. Esto debe ser igualado a 1. En el momento que hacemos eso, despejamos la resistencia externa y nos da este valor de 0.8186 ohmios por fase. Es decir, cuando aumentamos esa resistencia, nosotros podemos obtener el torque máximo, pero producido en el arranque. ¿De acuerdo? Hay que notar, fíjense ustedes, que en las partes A y B de este ejercicio no es necesario usar el equivalente de Thevenin, ya que el circuito nos da, el problema nos da los parámetros del circuito equivalente, por lo tanto, podríamos bien usar los parámetros reales, ¿no?, para calcular el torque, de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Fíjense ustedes, pues, dónde está calculado el torque que nos da el mismo valor. Ok, y con eso, pues, hemos terminado el ejercicio 5.4. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Luego vamos al ejercicio 5.5. Aquí nos dice, nos da muchos datos, pero no necesariamente un problema, pues más datos que nos dé, se debe usar todos ellos, ¿no? Pues hay que hacerlo de la forma más simple posible. Y en este caso, este ejercicio se trata de lo siguiente. Nos dice una máquina de inducción de 460 voltios trifásica, 60 hercios, 6 polos de rotor bobinado, ¿sí? Maneja una carga constante de 100 Nm. O sea, la carga requiere ese valor de torque, ¿de acuerdo? Requiere ese valor de torque a una velocidad de 1140 revoluciones por minuto, cuando los terminales del rotor están cortocircuitados. ¿Qué quiere decir eso? Que la máquina pues está girando a esa velocidad, ¿no es cierto? Pues tienen que estar cortocircuitados para que gire a esa velocidad. Ok. Entonces, dice, se requiere reducir la velocidad del motor a 1000 revoluciones por minuto insertando resistencias en el circuito del rotor. ¿Ok?
Dice, determine los valores de resistencia si la resistencia por fase del rotor es 0.2 ohmios. Eso es lo que ya existe, ¿no es cierto? Y nos dice, pues, desprecie las pérdidas rotacionales. También nos da como dato que la relación entre el número de vueltas de estator y rotor es la unidad. Ok, entonces, con eso lo que vamos a hacer primero, esto pues es calcular la velocidad sincrónica en revoluciones por minuto. Pues esto ya se sabe, 120 F sobre P. Ok, luego calculamos el deslizamiento a la velocidad de 1140 revoluciones por minuto, que es la velocidad en la que nos pide calcular, ¿no es cierto? Ok, entonces para eso tenemos que S1 va a ser igual a ns menos n sobre ns. Eso va a ser nuestro deslizamiento S1 a la velocidad de 1140 revoluciones por minuto. Ahora nos dice también que cuáles serían las resistencias del rotor en serie si es que nosotros bajamos o queremos bajar la velocidad a 1000 revoluciones por minuto. Fíjense ustedes aquí, pues tenemos que calcular el deslizamiento 2 a 1000 revoluciones por minuto. Este sería el deslizamiento 2 a 1000 revoluciones por minuto, ¿sí? Y nos da la velocidad sincrónica y nos da un valor de 0.167 ohmios. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes aquí que podemos deducir, ¿sí? Que del circuito equivalente, pues, ¿no es cierto?, las corrientes del rotor y del estator van a permanecer las mismas, es decir, no van a variar, ¿sí? Por lo tanto, la máquina va a producir el mismo torque, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Esto es el mismo torque, porque esto es un requerimiento del problema. Esto nos dice que la máquina requiere un torque constante. Primero, a 1200 revoluciones por minuto, perdón, a 1140 revoluciones por minuto, y segundo, a 1200 revoluciones por minuto. Eso ya nos está dando como dato, nos dice que la máquina requiere un torque constante. Si la máquina requiere un torque igual, ¿no es cierto? Pues nosotros podemos referirnos, ¿sí?, a la ecuación 554 del libro. ¿Ok? ¿Qué nos dice, pues? Lo siguiente. Sí, nos da el valor, sí, del torque, ¿de acuerdo?, desarrollado. Pero pues allí, en ambos casos, nosotros vamos a tener el mismo torque. Además nos dice que despreciemos las pérdidas, ¿no? Nos dice que despreciemos las pérdidas. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, en ambos casos, ¿sí?, tanto en un caso en que tenemos la velocidad de 1140, como el otro caso que tenemos la velocidad de 1000 revoluciones por minuto, R2' sobre S va a permanecer constante. Lo que va a cambiar es S y lo que va a cambiar es R2' por la adición de R2 más las resistencias externas. Y S va a variar, ¿no es cierto?, de S1 a S2. Por lo tanto, nosotros aquí podemos hacer la relación, ¿no es cierto? Incluso podrían ustedes trabajar con los torques también si ustedes desean, ¿no? Pero de todos modos, como sabemos que la relación de vueltas entre el estator y el rotor es la unidad, y tenemos que este R2' sobre S se mantiene constante. ¿Para qué? Para mantener el torque constante. Fíjense que esto es puro concepto, ¿no? Entonces, hacemos simplemente la relación. R2 sobre S1 va a ser igual a R2 más R externa sobre S2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está justamente lo que yo les había colocado, ¿no? Justamente eso tenemos que nos da una ecuación donde la incógnita va a ser R externa y nos va a dar una R externa de 0,468 ohmios por fase. Ok, espero que esto haya quedado entendido. Realmente es simple, pero pues hay que saber
e interpretar lo que nos pide el problema, ¿no? Ok, vamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 5.6. En el ejercicio 5.6 nos dice que la corriente del rotor en el arranque, ¿sí?, de una máquina trifásica, de un motor trifásico de 460 voltios, 1710 revoluciones por minuto, 60 hercios, 4 polos y de jaula de ardilla, ¿sí?, 6 veces la corriente del rotor a plena carga. 6 veces la corriente del rotor a plena carga. Entonces, aquí nos pide determinar algunas situaciones. Determinar el torque de arranque como porcentaje del torque a plena carga. Nos pide determinar en la parte B el deslizamiento y la velocidad en la cual el motor desarrolla su máximo torque. Y en la parte C nos pide determinar el máximo torque desarrollado por el motor como un porcentaje del torque a plena carga. Entonces vamos paso a paso, ¿no? Aquí pues hay que ver que los parámetros del circuito equivalente no se dan, ¿no? Entonces hay que ver una forma de deducir cómo calcular aquello. Entonces vamos a ver qué datos tenemos, ¿no? Primero tenemos la velocidad sincrónica, que es 120 F sobre P, es 1800 revoluciones por minuto. Luego tenemos el torque a plena carga, que es 1800 menos 1710 sobre 1800, nos da 0.05. Luego aquí hay un pequeño error, ¿no es cierto?, sobre S, ¿sí? Luego tenemos que el torque es igual a I2 al cuadrado R2' sobre S, sobre la velocidad sincrónica, ¿sí? Por lo tanto, esto es proporcional a I2 al cuadrado R2 sobre S, ¿de acuerdo? Porque pues la velocidad sincrónica va a ser una constante básicamente, ¿okay? O 1 sobre la velocidad sincrónica es una constante. Por lo tanto, podemos tranquilamente dividir, ¿no es cierto?, que el torque de arranque sobre el torque a plena carga es igual a la corriente de arranque al cuadrado sobre la corriente a plena carga. Fíjense ustedes esta relación. ¿Y cómo yo me saqué esta relación? Simplemente dividiendo las expresiones de torque, ¿no? Si dividimos las expresiones de torque, fíjense, y tomando en cuenta que el torque pues es proporcional a esto, nos va a dar esta relación. Esto es deducible de las ecuaciones de torque. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense ustedes que podemos calcular de esta forma. Ahora podemos despejar, ¿no es cierto? Nos dice que el torque de arranque, ¿sí?, que la corriente de arranque es 6 veces la corriente de rotor a plena carga. Por lo tanto, podemos reemplazar esto aquí, ¿no es cierto? Y como tenemos el deslizamiento, pues esto es el deslizamiento por el torque a plena carga. Y podemos calcular, fíjense ustedes, el torque de arranque. Nos da que esto es 1.8 veces el torque a plena carga. Es decir, el 180% del torque a plena carga. No sabemos qué valor es. Podríamos calcular qué valor es siempre y cuando tuviéramos los datos, ¿no es cierto?, los parámetros, pero no los tenemos. Por lo tanto, solamente podemos calcular como una relación de porcentaje entre el torque de arranque y el torque a plena carga. ¿Ok? Listo, pues la parte B, ¿sí?, del ejercicio 5.6 nos pide determinar el deslizamiento y la velocidad a la cual se desarrolla el torque máximo. Entonces aquí tenemos de la ecuación 564, ¿sí? Bueno, la ecuación 564 en realidad me parece que está al revés, ¿no? Es torque máximo sobre torque de arranque. Pero aquí pues simplemente pues invertimos, ¿no es cierto?, y nos da esta expresión. Luego pues asimismo podemos calcular que el torque a plena carga va a ser este valor de acá. ¿Ok? Entonces de las dos expresiones, fíjense ustedes, podemos dividir, ¿sí?, la una para la otra. Esta de aquí podemos hacer la división, vamos a sacar la relación, ¿de acuerdo? Y nos da que la relación del torque de arranque al torque de plena carga va a ser esta expresión. Fíjense ustedes,
Y finalmente, pues bueno, aquí reemplazamos valores. Nosotros ya tenemos este valor que habíamos calculado pues anteriormente, que es 1.8. ¿Sí o no? Y pues claro, aquí reemplazamos estos valores, 0.0025, que ya lo teníamos. ¿Sí? Tenemos el torque a plena carga. ¿Sí? Y tenemos el torque a plena carga aquí. Este es el torque a plena carga, pero al cuadrado. Este de aquí. Y luego tenemos que esto está en función del cuadrado del torque máximo con estas dos expresiones. Luego pues despejamos esto y nos da una ecuación cuadrática, ¿no? Esta expresión de aquí. Despejamos y fíjense ustedes que nos da que esto es igual a 0,31. Luego simplemente pues calculamos la velocidad a la cual se produce el torque máximo. Esto sería 1 menos S por ns, nos da 1242 revoluciones por minuto. Y finalmente la parte C nos dice determine el torque máximo desarrollado por el motor como un porcentaje del torque a plena carga. Entonces aquí nos basamos en la misma ecuación anterior, la 564, ¿no? Que insisto pues está invertida de este de acá. Entonces, fácilmente, pues aquí despejamos, ¿no es cierto?, el torque máximo sobre el torque a plena carga, ¿sí? De la expresión 564. Y nos queda que el torque máximo es esto de aquí. Que esto es, fíjense ustedes, este es el torque en el de arranque, ¿no? Este es el torque de arranque. Este TST es el torque de arranque. Pero el torque de arranque nosotros ya sabíamos si... que era, pues, ¿no es cierto?, 1.8 del torque a plena carga. Entonces, simplemente, pues, esto está expresado aquí. Por lo tanto, el resto de valores los reemplazamos, ¿sí?, con el valor que acabamos de calcular. El torque máximo, reemplazamos acá, aquí, y nos da que esto es 3.18 torque a plena carga, del torque a plena carga, y esto es igual a 318% del torque a plena carga. Es decir, el torque máximo es 318% del torque a plena carga. ¿Ok? Insisto, aquí no hay cómo calcular valores en newton metros. ¿Por qué? Porque no tenemos los datos suficientes, pero sí podemos calcular en qué proporciones están los diferentes torques con relación al torque a plena carga. ¿Ok? Digamos que esto se podría interpretar como valores por unidad también, ¿no? Si ustedes desean, sería 3.18 por unidad. Si es que tomamos el torque a plena carga como base, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Vamos al ejercicio 5.7. El ejercicio 5.7 nos dice que se requiere tener una fuente de frecuencia variable para un experimento. Y nos dice que el sistema que cambia la frecuencia es el de la figura 5.7, es este de aquí. A ver, aquí. Esto pues no tomen mucho en cuenta. Ok, esto pues está de más. Ok, es este sistema de aquí. Aquí el ejercicio no lo explica muy bien. Sí, en realidad el enunciado del ejercicio no lo explica muy bien, pero hay que analizar las diferentes posibilidades que tiene este sistema. Fíjense ustedes. Si esta máquina de DC, ¿no es cierto?, está conectada a una fuente de DC, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Ok. Va a producir, si imagínense que la máquina, pues el momento que se conecta a la fuente, está girando. El momento que gira este rotor, vamos a asumir que sea con estabilidad. ¿Quién está ingresando torque o potencia a la máquina de inducción? La máquina de DC está ingresando torque o potencia, ¿no es cierto?, a la máquina de inducción. Luego, pues, si el rotor de la máquina está girando de la máquina de inducción. ¿Y qué pasa? Si nosotros alimentamos esto con una fuente variable trifásica, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener, ¿sí?, un valor de tensión. ¿Pero con qué frecuencia? Con la frecuencia a la que gira, ¿sí?,
rotor. Por lo tanto, en ese caso, está actuando como un generador. En el momento que este rotor gira, está actuando como un generador. Pero ¿qué pasa? Hay otro caso. ¿Qué pasa si la máquina ya está funcionando y si cortocircuitamos aquí los terminales en el rotor? Si cortocircuitamos los terminales, esa máquina va a girar y probablemente gire en sentido contrario a la máquina de corriente continua. Por lo tanto, en ese caso, está actuando como máquina de frenado. ¿De acuerdo? Está actuando como máquina de frenado. Y si esta máquina de corriente continua, el torque es igual a 0, ¿no es cierto? Y esta máquina está funcionando como motor, podría estar funcionando como motor si es que esto está cortocircuitado, pues básicamente esta máquina de corriente continua va a girar a la velocidad que le imponga el eje de la máquina de inducción. Por lo tanto, en ese caso tenemos el funcionamiento como motor. Fíjense ustedes, este ejercicio en realidad el enunciado no lo explica bien, pero se trata de analizar la máquina bajo cuál de los tres tipos de funcionamiento que tiene esta, que habíamos visto que es como máquina de frenado, como generador y como máquina, como motor de inducción. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso en este ejercicio y voy a leer completamente el enunciado. Dice: una máquina de frecuencia variable se requiere para un experimento. La frecuencia, el sistema de cambiador de frecuencia está mostrado en la figura, que está acoplado a una máquina de corriente continua. La máquina de inducción es una máquina trifásica de 6 polos de rotor devanado, cuyos terminales del estator están conectados a una fuente trifásica de 460 voltios 60 hercios. La frecuencia variable, la salida de frecuencia variable se obtiene de los terminales del rotor. La frecuencia es controlada sobre el rango de 15 a 120 hercios. Fíjense que aquí, pues, claro, le estamos haciendo funcionar a la máquina como generador, pero en realidad tendríamos que analizar todos los casos de funcionamiento si es que queremos, pues, cumplir con lo que nos da el ejercicio, ¿no? Entonces nos pide analizar, determine la velocidad en revoluciones por minuto del sistema dado frecuencias de 15 y 120 Hz. ¿Sí? Es decir, que a la salida nosotros tengamos estas dos frecuencias, de 15 Hz y de 120 Hz. Luego dice, si la tensión del circuito abierto del rotor es 240 voltios, cuando el rotor está estacionario, determine el voltaje del rotor disponible en el circuito abierto con 15 Hz y 120 Hz. Bueno, ya vamos a ver cómo se hace eso. Y luego la parte C nos dice, si todas las pérdidas de la máquina se desprecia, ¿qué factor de la potencia de salida es suministrada por la fuente de corriente alterna? ¿Y qué fracción es suministrada por la máquina de corriente continua a 15 Hz y a 120 Hz? Ok, entonces, para responder todas estas preguntas, nosotros tenemos que analizar los tres tipos de funcionamiento de la máquina. Ok. Entonces, esto voy a borrar, ¿sí? Ok. Y aquí tenemos que, aquí va a haber una frecuencia, perdón, a la salida, es a la salida. Bueno, no necesitamos borrar. Aquí va a haber 60 Hz. Y aquí vamos a tener frecuencias, esta es la F1, este es del estator, este de aquí es del estator, y este de acá es del rotor. Y vamos a tener una frecuencia de salida F2 de 15 Hz y de 120 Hz. Por lo tanto, tenemos que analizar todas las situaciones en las que pueda funcionar esta máquina, tanto como motor, generador y máquina de frenado. Entonces, aquí, fíjense ustedes, con 15 Hz tenemos dos posibilidades. Una posibilidad que sea motor o generador, por lo tanto tenemos más o menos F2 sobre F1, ¿no es cierto?, para calcular el deslizamiento. Recuerden que el deslizamiento, pues, se puede calcular directamente de la relación de frecuencias o calculando las velocidades que da la misma cosa, ¿no es cierto? Entonces nos dice que esto es más o menos 15 sobre 60.
nos va a dar más o menos un cuarto. Fíjense que, de acuerdo a la teoría, pues el signo más un cuarto corresponde a un motor y menos un cuarto a un generador. ¿Ok? Calculamos, podemos calcular la velocidad sincrónica, que 120 F sobre P nos da 1200 revoluciones por minuto. ¿Ok? Hasta ahí espero que pues esto esté correcto. Esté entendido correctamente. ¿Ok? Luego pues tenemos que para 15 hercios, ¿sí? La velocidad del rotor, ¿cuál puede ser? Porque tenemos que para 15 hercios el deslizamiento pues, puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, podemos tener diferentes velocidades del rotor, dependiendo de cómo está funcionando, si como generador o como motor. Ya vimos que el signo más es para motor y el signo menos pues es para generador. Pero recuerden que esto es 1 menos S, ¿no? Es 1, a ver, 1 menos S, N menos S. Si aquí reemplazamos el signo menos en S, esto se hace más. Por lo tanto, tenemos 1 más menos un cuarto por 1200. Por lo tanto, tenemos dos velocidades de 900 y 1500 revoluciones por minuto. Entonces, mi pregunta allí es, adelantándonos un poco las respuestas, ¿cuál será de esas velocidades el motor y cuál corresponde a la del generador? Eso respondan ustedes al final, igual lo veremos, ¿no? Perdón. Luego podemos hacer lo mismo para la frecuencia F2. Fíjense ustedes. Repetimos el mismo procedimiento, calculamos los deslizamientos, calculamos las velocidades y nos da 1200, menos 1200 y 3600 revoluciones por minuto. Fíjense ustedes. Menos 1200. Ya podemos ir intuyendo qué significa menos 1200. Significa que la velocidad del eje de la máquina de inducción es contraria, ¿sí?, a la velocidad del eje de la máquina de corriente continua. Y por lo tanto, la máquina de inducción debe estar funcionando como máquina de frenado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, de todos modos aquí es sencillo, ya lo vamos a ver al final. Luego la parte B nos dice calcular, ¿no es cierto?, la tensión a circuito abierto en el rotor, ¿sí?, cuando funciona a 15 Hz y a 120 Hz. Fíjense que a circuito abierto la tensión va a estar definida, ¿no es cierto?, por este valor de S por R2. Por lo tanto, para 15 Hz, ¿sí?, va a ser S, el valor de S que calculamos a 15 Hz, va a ser igual a 60 voltios, ¿de acuerdo? Y para 120 Hz nos va a dar un valor de 480 voltios. ¿Por qué? Porque recuerden que la tensión inducida en el rotor depende, ¿no es cierto?, de la velocidad relativa entre rotor y estator, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues tenemos aquello, por eso pues tenemos dos respuestas, ¿no es cierto?, con las diferentes frecuencias. Luego nos dice la parte C, calcular la fracción de potencia que se suple al sistema, ¿sí?, despreciando todas las pérdidas, es decir, cuál corresponde a corriente alterna, cuál corresponde a la parte de corriente continua. Entonces, la potencia suplida por la tensión, por la fuente de corriente alterna, fíjense que la PAC es esta de acá, ¿no? Es de esta de aquí. Es la producida por la fuente. Justamente eso nos dice el problema. ¿Cuál es la fracción de potencia producida por la fuente de corriente alterna y por el eje de la máquina de corriente continua, en definitiva? Como no hay pérdidas, la potencia de entrada de corriente alterna va a ser igual a la potencia en el entrehierro, y esto es igual a P2, ¿no es cierto?, sobre el deslizamiento. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que la potencia que ingresa al eje de la máquina. Esto, fíjense que como está en el eje, esta es la potencia de salida, pero como no hay pérdidas rotacionales, va a ser igual a la potencia mecánica. ¿Sí? Entonces,
aquí vamos a tener, pues, como es algo que ingresa en nuestra máquina, el signo negativo, ¿de acuerdo? No es que nosotros le estamos haciendo girar, pero por eso tenemos que decir, asumir en principio el signo negativo. Por lo tanto, va a ser 1 menos S por PAG, ¿de acuerdo? Entonces, PAG, recordemos que es P2 sobre DS y reemplazamos acá. Luego sí, podemos ya calcular. Para 15 hercios, podemos calcular la parte de la potencia que suministra la fuente, tomando en cuenta los dos deslizamientos a 15 hercios. Va a ser P2 más un cuarto y P2 menos un cuarto nos va a dar más 4P2 menos 4P2. Luego para corriente continua va a ser esta formulita lo mismo, pero tomando en cuenta los dos deslizamientos. Va a ser menos 3P2 más 5P2. Lo mismo hacemos para 120 hercios. ¿Sí? Nos va a sacar, son dos respuestas, ¿no? Estos son dos respuestas. Dos respuestas. Aquí lo mismo, vamos a tener dos respuestas por los dos deslizamientos. Y lo mismo aquí, para 120 hercios, lo mismo, ¿no? Vamos a tener dos respuestas aquí y dos respuestas en la parte de corriente continua. Entonces, aquí fíjense ustedes que ya podemos hacer una tabla de resumen, ¿sí? Y vemos que para 15 hercios nosotros teníamos dos velocidades, 900 y 1500 revoluciones por minuto. Un deslizamiento era positivo y el otro negativo. Por lo tanto, el un modo de operación corresponde a un motor y el otro modo de operación corresponde a generador. Aquí vamos a tener 60 voltios, ¿sí? Y vamos a tener que, en el caso del motor, vamos a tener una potencia que ingresa de corriente alterna por la fuente de 4P2. Fíjense ustedes, va a ser una potencia que yo le doy al eje que no recibe, que no entrega a la máquina de corriente continua, sino que recibe. Por eso el signo negativa, el signo negativo, ¿de acuerdo? Y la potencia del rotor siempre va a ser P2. Luego para el generador tenemos menos un cuarto, 60. Para el generador, en cambio, yo requiero que otra máquina externa me mueva el eje del generador. Por lo tanto, la potencia en corriente de alterna de la fuente, ¿no es cierto?, va a ser negativa, ¿sí? Y la potencia que ingresa por la máquina de corriente continua a través del eje va a ser 5P2. ¿De acuerdo? Y tenemos esto de acá. Luego, para 120 hercios, fíjense, aquí tenemos una velocidad negativa. Una velocidad negativa significa que estamos en un modo de funcionamiento que es de frenado. Es decir, la máquina de inducción frena a la máquina de corriente continua. El deslizamiento va a ser 2, la tensión 480 y la potencia que ingresa por el estator va a ser 0.5P2. Luego aquí la potencia de entrada por el eje mecánico, ¿no es cierto?, va a ser 0.5P2. Es decir, yo estoy frenando a la máquina de corriente continua. Por eso esa potencia siempre debe ser positiva en este caso, ¿no? Y bueno, la P2 no cambia. Luego para generador va a ser 3600, va a ser un deslizamiento de menos 2, va a ser 480 la tensión y va a ser menos 0.5 veces la potencia del rotor P2. Esto pues la potencia en corriente alterna. Es decir, nosotros estamos entregando potencia a la red en vez de recibiendo, ¿no? Y aquí pues estamos recibiendo, ¿sí?, potencia del eje mecánico de la máquina. Acá también, en el otro caso también estábamos recibiendo, ¿no? Sí, como motor, en cambio, el motor entrega a la máquina de corriente continua, ¿sí? Entonces este signo entrega al eje, ¿no? Al eje. Acá, en cambio, recibe DC al eje. ¿Ok? Y eso es pues en cuanto a este ejemplo. Con eso pues hemos terminado y ustedes son capaces de hacer el resto de ejercicios que está en este capítulo. Ustedes tenían otro trabajo, eso yo no les voy a tomar como trabajo, pues, pero les recomiendo que hagan para estudiar para el examen final. Si hay cualquier duda, por favor, pues estoy a las órdenes para solventarla. Muchas gracias.
Hasta la siguiente sesión.